Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que el Señor nos bendiga en este día maravilloso que Él nos está regalando. Hoy domingo 7 de febrero del 2021 es un día muy importante para el presente y futuro del pueblo ecuatoriano, porque elegimos a quienes guiarán a nuestro país por 4 años más. Y por supuesto, nos preguntamos, en el pasado ocurría lo mismo. En países democráticos sí, en países con monarquía no, porque el cargo de un rey era hereditario que pasaba de generación a generación. En la Biblia los líderes que eran llamados por el Señor fueron hechos personalmente por Dios, en muchos casos audiblemente, y después los llamó de formas muy distintas, hasta cuando la gente pidió y dijo: queremos tener un rey, y ahí se estableció la monarquía de acuerdo al relato bíblico. Y tanto en los relatos bíblicos como en la historia de todos los países del mundo, la monarquía era hereditaria y pasaba de generación en generación en todas las culturas. En el Nuevo Testamento sabemos que estaban gobernados por Roma. El emperador era la máxima autoridad, era el César, y los reyes, gobernadores, prefectos regían en los países dominados por este gran imperio. Igualmente ellos eran puestos por el gobierno romano. Ya en los inicios de la iglesia primitiva, después de la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ascensión, nos cuenta la historia que el auge de la predicación estaba en su máximo apogeo y había que atender, por supuesto, a los hermanos de la iglesia, a las viudas, a los necesitados. Y recuerde que ahí, por causa de la persecución, los cristianos vivían juntos en diversos lugares. Hechos 4, 32 al 35 dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En estas circunstancias vemos los apóstoles vieron que ellos no podían al mismo tiempo predicar la palabra de Dios y hacer ese trabajo. Es cuando fue necesario la elección de diáconos. Es aquí cuando vemos nosotros elecciones. En la lectura bíblica, abra por favor su Biblia ahí donde quiera que usted se encuentre, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Oremos. Padre bendito, damos gracias por este día.
Pedimos primero que perdones todos nuestros pecados, que limpies nuestras vidas, que la poderosa sangre que Cristo derramó en la cruz derrame sobre nosotros, que nos limpies libres, que perdones, Señor Dios, de cualquier iniquidad que hayamos cometido, de cualquier pecado de pensamiento o de obra, Padre Santo. Limpia nuestra vida, nuestro corazón y lávanos, bendito Dios. Queremos siempre estar preparados para cuando tú vengas o para cuando nos presentemos delante de ti. Te rogamos, Señor, que tu gracia sea derramada en nosotros, que bendiga, Señor Dios, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que bendigas, Padre Santo, a todos, que bendigas a todo el pueblo ecuatoriano, Señor Dios, para que en este día podamos hacer las cosas bien, podamos elegir pensando, podamos, bendito Dios, nosotros, Padre Santo, elegir el destino de nuestra patria. Te damos gracias, Señor Dios, pidiendo sabiduría para todo el país. Oramos bendiciendo tu nombre santísimo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Usted dirá, esta lectura, ¿qué tiene que ver con las elecciones? La iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, comenzó a tener problemas, y no se admire si la iglesia a la que usted pertenece, sea de la denominación que sea, tiene algún tipo de problemas. Bien dice en el comentario de la Biblia del Diario Vivir, y yo cito muchas veces este comentario porque está entre los buenos. Dice: ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo y su iglesia se unan en su segunda venida. Todas las iglesias tienen problemas. Si los inconvenientes de su iglesia lo desaniman, pregúntese: ¿me permitirá una iglesia perfecta ser su miembro? Luego hasta haga lo que esté a su alcance para que su iglesia sea mejor. Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel. Bueno, la verdad es que la iglesia perfecta no existe, porque en todo lado habrá algún tipo de problemas, de dificultades, luchas, tensiones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la iglesia perfecta no existe. Y recuerde que usted, como miembro de la iglesia, como miembro de la eclesía, usted es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde nos congregamos desde el templo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia primitiva, la de los primeros cristianos, no era una iglesia perfecta. Tenían sus filas gentes de diferentes regiones, con diferentes idiomas. Estaban ahí los judíos, los hebreos, los judeo-cristianos, o sea, los prosélitos, los que se convirtieron a la religión judía. Estaban los nativos, estaba gente que hablaba arameo, griego, había gente que hablaba el hebreo, y los cristianos de habla griega eran también judíos de otras tierras que vinieron y se convirtieron en el día de Pentecostés. Y había de todo, pero ocurrió que los cristianos de habla griega murmuraban acerca del trato injusto hacia sus viudas, y algo que tal vez ocurrió por asuntos del idioma. Pero los apóstoles no podían estar en todo.com. Para solucionar esta situación fue necesario escoger a 7 hombres de habla griega, gente de testimonio, de respeto, para encargarse del plan de distribución de los alimentos. Esto, por supuesto, que solucionó en parte los problemas y dejó a los apóstoles en libertad de predicar la palabra de Dios y enseñar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Toda institución, hay que tomar en cuenta esto, que a medida de que va haciéndose más grande, las necesidades aumentan, los problemas aumentan y el trabajo también aumenta. Y es necesario que haya personas que estén dispuestas a colaborar, a trabajar para que la institución salga adelante y no llegue a colapsar, porque las cosas no puede ser una sola persona. Por eso, ¿cuáles eran los requisitos para estos 7 diáconos que fueron elegidos por la iglesia? Dice la palabra en el verso 3 de nuestra lectura:
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Debían ser, primero, de buen testimonio; segundo, llenos del Espíritu Santo; y tercero, llenos de sabiduría. Hoy estamos decidiendo el destino del país, el destino del Ecuador, y deberíamos pensar quién y quiénes son las personas más idóneas para ser nuestros gobernantes. En estos tiempos de pandemia que ha traído desempleo, sufrimiento, muerte, etc., usted debe mirar quiénes son los candidatos de buen testimonio. ¿Quién de todos esos que usted va a elegir son de buen testimonio? ¿Quiénes son creíbles, no mentirosos, que sean honrados, honestos, que se han preocupado por los necesitados, que se preocupan por el futuro y que no tienen ambiciones personales? Porque hay personas que han hecho carrera de la política y aman al pueblo solamente en campañas electorales. Ahí dan besos, abrazos, pero después, cuando ya se retiran, por supuesto se lavan las manos hasta la boca con 7 aguas, se desinfectan con alcohol. Y cuando son electos se olvidan de la gente y todo lo que ofrecieron al pueblo se esfuma. Así que mire el testimonio de su candidato, de aquel de su preferencia por quien está usted yendo a votar. Y dice la Biblia que los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo, hombres de fe. Por eso vemos que después de Esteban y Felipe, estos hombres, Esteban y Felipe fueron utilizados poderosamente para las misiones del Espíritu Santo. Ahora usted, en este tiempo, ahora que vamos a elegir, vea que sus candidatos que va a elegir por lo menos crean en Dios, que no utilicen el nombre de Dios en vano, porque facilito hacen burla de Dios y ni a misa se han de ir. Además, escoja también candidatos llenos de sabiduría. Usted miró por mucho tiempo la presentación y el desempeño de los candidatos y pudo darse cuenta en las entrevistas, en los debates, si contestaron o evadieron lo que le preguntaron. Y solamente al hablar de una persona usted se da cuenta de la preparación, de la mentalidad de esa persona. Ahí ve usted las buenas o malas intenciones. Alguien decía, debemos ver cuál ha sido su trayectoria, experiencia y logros profesionales, cómo ha sido su comportamiento en el pasado, cómo es su vida en el presente y cuál es su ideología política. Además, estaba viendo un artículo de la Biblia y las elecciones de Pan para el Mundo. Dice, en nuestro país democrático somos llamados a involucrarnos en la elección de líderes sabios y justos en la medida en que buscamos cuidar de nuestro prójimo y de la creación de Dios. Nuestro país fue fundado bajo el ideal de que nosotros, el pueblo, somos responsables de seleccionar a nuestros líderes. Es el pueblo el que delega la autoridad a aquellos que gobiernan y debido a ello, como cristianos, debemos participar en el proceso de colocar la clase de líderes que nos describen las Escrituras. Hermanos y hermanas, el futuro no depende de los partidos políticos, depende de Dios y depende también de usted. Depende de lo que usted elija, de lo que elija todo el pueblo ecuatoriano, de lo que todos nosotros elijamos. El Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia para reflexionar bien lo que vamos a hacer. Por eso el futuro está en sus manos, piense eso. Y para terminar, quiero decirles, y para quienes no lo sepan, que como Iglesia Evangélica Metodista Unida del Ecuador, estamos a 30 días de elegir el nuevo obispo y los líderes nacionales. Nosotros también debemos escoger personas de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo, personas con sabiduría y no demagogos, porque una cosa son las bonitas palabras, otras son las acciones pasadas, presentes y los logros obtenidos. Que el Señor Todopoderoso nos permita escoger para la Iglesia personas espiritualmente maduras, sabias, sin intereses personales, para dirigir nuestra institución. Ahora estamos en tiempos de desafío, estamos en el tiempo de la preparación para los tiempos del fin. Recuerde que un día todo aquel que está puesto en un liderazgo, incluido el presidente de la República, asambleístas y todos los que nos gobiernan, ellos han sido puestos por Dios. En lo secular tienen que darle cuentas a Dios, cada uno de ellos, por todo lo que hicieron con el mandato que recibieron del pueblo y de parte de Dios. Los líderes religiosos deben también un día darle cuentas a Dios por todo lo bueno y lo malo que hayan hecho. Por eso, que el Señor nos permita siempre actuar con sabiduría, que el Señor nos permita hacer las cosas bien. En este día, con mucha responsabilidad, vaya a la junta receptora del voto donde usted le han asignado y cumpla con su obligación como ciudadano o ciudadana ecuatorianos. Por favor, piense bien antes de votar. Que el Señor le bendiga y que el Señor permita que tenga un excelente día. Muchas bendiciones. Que Dios les guarde. Amén.